Una planta sin crecimiento se muere. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la condición de la iglesia de este día? ¿No será que hay mucha gente cristiana estancada? Que lo único que tiene es una religión y lo único que le preocupa es acallar la voz de su conciencia y asisten los domingos a la iglesia para que su conciencia no les lastime. Están vivos, pero están muertos. Es agua sin movimiento, es muerte, se queda estancada. Una planta sin crecimiento se muere. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Se quedaron viviendo del pasado sin sembrar para el futuro. ¿Cuántas personas no hay dentro de las iglesias que iniciaron su carrera cristiana con un fuego que no los detenía a nadie y que estaban siempre en la iglesia, salían a predicar, oraban, leían la Biblia? Y cuántas situaciones maravillosas que vivieron, pero que eso se quedó ahí atrás. Y hoy viven de recuerdos. Yo fui un buen predicador, yo fui un buen cantante, yo fui un buen músico, yo fui un buen hermano, fui un buen diácono, una buena diaconisa, fui un buen pastor, fui un buen anciano. Fue. ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué somos? La iglesia de Sardis, mire esas características. No tenía enemigos externos que los persiguieran. A diferencia de Esmirna, que fue perseguida por la iglesia apostólica, que fue perseguida y la mayor parte de sus integrantes, de sus miembros, fueron muertos en esas persecuciones que se levantó contra el cristianismo. Pero en Sardis no fue así. No tenía enemigos que la persiguieran, ni tampoco dejaron que falsas doctrinas los corrompieran internamente como Pérgamo y Tiatira. Esta iglesia hacía obra, entre comillas, pero solo de la clase de obra que impresiona a la gente, pero no a Dios. De eso tenemos, hermanos, pero ejemplos a decir ya no. Solo veamos en el grupo de los cantantes profesionales. Impresionan a las gentes, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque ellos cantan por su fama, por el dinero, por su estatus que les representa ser cantantes. Igual podemos hablar de pastores, de evangelistas, de predicadores, que solamente tienen una apariencia de vida, pero que están muertos, que impresionan a las gentes, pero a Dios no, porque Dios no ve la apariencia, Dios ve lo interno del corazón del hombre. Y nosotros muy pocas veces nos detenemos a hacernos una autoevaluación, a ver cuál es nuestra situación. Y el Señor nos puede encontrar. ¿Se recuerdan ustedes de Belsasar? El de la historia de Daniel, ¿se recuerdan? ¿Qué pasó con Belsasar? Un día aparece la mano ahí, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le dicen, y Belsasar se preocupa y dice, traigan a alguien que me interprete eso. Pesado fuiste en balanza y te encontramos falto de peso. Esa noche murió Belsasar. La historia se repite. La historia dice que en el año 1850, después de Cristo, ni una sola persona vivía en Sardis. Preocupante, ¿verdad? Ni una sola persona vivía en Sardis.
En Lidia hubo un hombre, un rey llamado Creso, el rey de Lidia en los años 560 al 546 antes de Cristo, que forma parte de la historia de la ciudad. Según dice la historia, que todo lo que Creso tocaba se convertía en oro. Esa fue una expresión que surgió en ese tiempo. Creso era un personaje así como ese, más o menos. Incluso la naturaleza misma, ahí en Lidia, ayudaba a Sardis, porque Heródoto escribe acerca del río Pactolus que cruza la ciudad y escribió lo siguiente: el río que desciende del monte Molus y que le trae a Sardis cantidades industriales de polvo de oro, cruza directamente el mercado de la ciudad. O sea, tenía tanto oro esta ciudad que realmente eso era producto de que la ciudad fuera una ciudad muy próspera, su economía muy fuerte, productora, comercializadora y todo, porque tenían mucho oro. Pero Sardis, o sea, Creso, su representante como rey, en una batalla que libró contra Ciro de Persia, comete el terrible error de confiar en un oráculo de una mujer sacerdotisa de Delfos. Una sacerdotisa de Delfos. Fíjese que solo en el mundo secular se encuentra uno dentro de el círculo o el círculo religioso a mujeres ostentando posiciones que Dios le dio solamente al hombre, porque no encontramos en la Biblia ninguna mujer sacerdote del antiguo pacto. Todos fueron hombres sacerdotes. No hay ni una sola mujer ocupando la posición de sumo sacerdote, solo hombres. Profetas, apóstoles, todos hombres. Pero en el mundo secular sí hay. Aquí había una profetisa, una sacerdotisa de Delfos. Y esta mujer le dice a Creso, le expresa una profecía y le dice: si atraviesas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Se lo dice a Creso. Creso, en lugar de haber confiado en la palabra de Dios, en los hombres de Dios, en el Evangelio, en las Escrituras, confió en esa sacerdotisa y se fue a la guerra contra Ciro. ¿Y qué pasó? Con su ejército, Creso cruzó este río, el río Jalis, y destruyó no el imperio persa, sino su propio imperio. Y era un oráculo. Era algo profetizado por una mujer que nada que ver. Pero eso es parte de la historia de Sardis. Creso pensó que iba a estar a salvo en Sardis por su inexpugnable fortaleza, pero lo mataron. Ahí se acabó. Cuando las personas no toman en cuenta la historia, repiten los mismísimos errores. Cuando no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir la historia. Y esto ha sido, hermanos, por miles de años. Y no aprendemos. El Señor está mandando una carta a Sardis. Y al día de hoy tenemos personas que se identifican con la iglesia de Sardis, o con la iglesia de Pérgamo, o con la de Tiatira. Que en Tiatira, se recuerdan,
que ahí había una mujer llamada, no se llamaba, sino parecida a Jezabel. ¿Se recuerdan que el Señor le dice? Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa. Eso sucede el día de hoy en muchas congregaciones. No aprendemos de la historia. En el siglo III a.C., Antíoco el Grande de Siria envió sus ejércitos contra Sardis, otra vez en el año 214, y sus soldados escalaron los muros desprotegidos de la ciudad y se apoderaron de ella. Por esto, cuando Jesús les dice a los de Sardis, a los creyentes de Sardis, sé vigilante, sé vigilante. ¿Qué es lo contrario a ser vigilante? Descuidado, adormecido. ¿Qué le pasó a las 5 vírgenes insensatas? ¿Qué les pasó? ¿Qué ocurrió con las 5 vírgenes prudentes? Aquí el Señor está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a la iglesia. Sé vigilante, el versículo 2. Oyeron un eco de su propio pasado que dio más fuerza a dicha advertencia, porque el que estaba vigilando la entrada principal a Sardis se durmió. Y entonces el enemigo aprovechó, entró y abrieron las puertas de la ciudad y fue una matanza terrible, porque no fueron vigilantes. Y por eso el Señor le dice a la iglesia, sé vigilante. El enemigo está pendiente para ver en qué momento nos dormimos para entrar y abrir las puertas y causar muerte. Entonces el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus. Si nos ponemos a revisar las escrituras, vamos a encontrar que la expresión tiene un significado muy interesante. Porque tener los 7 espíritus, Jesús dice que Él tiene los 7 espíritus, es decir, que ha recibido la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo, y ejerce autoridad sobre él. Y encarga al Espíritu Santo que lo dé a conocer tanto a creyentes como a incrédulos y que avive las llamas de la renovación de las iglesias, en las iglesias que están debilitándose. Se necesita la plenitud del Espíritu. El Espíritu, por tanto, es el agente que infunde nueva vida en una iglesia que se está muriendo. Y en este caso la iglesia de Sardis, y estimula a los miembros indolentes para que actúen. Pero uno como líder, como pastor de la iglesia, uno sabe, uno conoce a sus ovejas y se da cuenta que un alto porcentaje de personas están viviendo la vida como la vive el mundo, indiferentes a las profecías, indiferentes a las advertencias que el Señor está dando. Y entonces uno puede decir cuál va a ser el resultado. Y preocupa, porque uno no quisiera que ni una sola de sus ovejas se vayan a perder. Pero no podemos obligar a la gente, no la podemos forzar a vivir la vida cristiana si lo que quieren es vivir conforme al mundo, de acuerdo al sistema mundial. Porque hay una vida que debe llevarse de acuerdo a las escrituras y una vida secular. Eso no quiere decir que no trabajemos, que no estudiemos, no se refiere a eso. Pero eso es lo que estamos viendo el día de hoy, y es lo que se vio en la iglesia de Sardis en aquel tiempo.
La historia se está repitiendo. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas, porque dice, el que tiene los 7 espíritus y tiene las 7 estrellas, lo puse en verde y aquí retomo lo verde. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. El Señor está diciendo, yo soy el que tengo a los ministros en mis manos, pero tengo la plenitud del Espíritu. Y hay un ministro, en este caso, que es el de Sardis, que está moribundo, está a punto de fallecer, pero que el Espíritu le puede restaurar y le puede dar vida. Si es inteligente, si es vigilante, si presta atención a la palabra. Estrellas porque son sus mensajeros nombrados para proclamar la palabra de Dios, que genera nueva vida dentro de la iglesia. Jesús da a estos portadores de buenas nuevas tanto autoridad como protección. Los comisiona para que comuniquen al pueblo no su propio mensaje, sino el de Dios. Cuando nosotros pasamos aquí al frente, yo no vengo a contarles mi experiencia de cuando yo trabajé, cuando yo era niño, cuando fui adolescente. No. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. Pero ¿cuántos líderes de iglesia no se ven el día de hoy y salen en la televisión, que pasan al púlpito a contar chistes, a entretener a la gente, a hacerla reír, a hacerla pasar un buen momento, pero no los confrontan con la palabra? Y la gente vive feliz. Van a la iglesia porque ahí van a reírse. La iglesia se convierte en un circo, donde la mayoría se divierte, porque la gente no quiere compromisos con Dios, no quiere sacrificios. La salvación tiene un costo, y el que no esté dispuesto a pagar ese costo está excluido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame una semana. ¿Verdad que no dice así? Hay que seguirlo siempre con la cruz. Tiene un costo. Hermanos, que la cruz es pesada. Sí. Preguntémosle al Señor. La cruz fue muy pesada para Él, pero la cargó. La llevó al monte del Calvario y en esa cruz lo crucificaron. Ese fue el mayor costo que se pagó por usted y por mí. En Éfeso, mire este contraste. En la iglesia de Éfeso, la primera de estas 7 cartas, ahí los creyentes habían perdido su primer amor y habían caído en su nivel espiritual. En la de Éfeso habían perdido su primer amor y habían caído en su nivel espiritual, en Éfeso. Pero en Sardis se les declara espiritualmente muertos, lo cual es mucho peor. Entre las dos iglesias, ¿cuál preferiría usted? ¿A cuál preferiría pertenecer? Es obvio, ¿va? Preferiría mejor Éfeso porque está vivo, todavía tiene oportunidad, pero Sardis ya está muerto. Una iglesia muerta, no 100%, porque tenía su remanente también la iglesia de Sardis, pero por medio de su espíritu dador de vida, Jesús puede y quiere revivir a la iglesia. Por eso le manda una carta, porque le está advirtiendo, le está señalando, le está haciendo ver cuál es el problema que tienen ellos. Sardis en muchos países llegó a ser la religión del Estado, desarrolló credos y dogmas, tiene mucha organización humana y muy poca o casi nada vida espiritual. Si hablamos de otras de las grandes religiones que hay en el mundo,
sabemos que tienen una organización, pero impactante, y manejan muchos recursos económicos, pero espiritualmente están muertos. Y la iglesia evangélica va por ese camino también. Le dice, yo conozco tus obras. Una iglesia muerta, ¿qué obras tiene? ¿Qué dijo? De la carne. Obras de la carne, sí. ¿Y son de la carne? Porque son obras muertas. Una iglesia muerta produce obras muertas, obras de la carne y no de la fe. Iglesia cristiana, sus obras no las puede contar porque están incompletas a los ojos de Dios. Y Dios no está interesado en intentos a medias de servirlo. Y de eso, hermanos, en la iglesia abunda.